¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a comenzar estas imágenes, o vamos a comenzar a ver estas imágenes que han sido las imágenes del día. Me refiero a los hechos que se han registrado en la tarde-noche de hoy en la ciudad de Santa Cruz. Una marcha convocada por universitarios de la Universidad Gabriel René Moreno derivó en el incendio de la sede del Tribunal Electoral Departamental. Y posteriormente un grupo de manifestantes llegó hasta las instalaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones muy cerca de la Plaza Central, la Plaza 24 de septiembre en Santa Cruz, donde procedió, de acuerdo al informe oficial, al saqueo de bienes que se encontraban en su interior. De acuerdo al gobierno, se trata de actos planificados por la oposición, por las plataformas ciudadanas y por dirigentes universitarios. De acuerdo a las plataformas, a los dirigentes universitarios y a la oposición, esa versión no es cierta, porque el gobierno no ha presentado prueba alguna sobre la presunta responsabilidad de la oposición en estos hechos. Hablaremos del tema, tendremos un contacto en vivo con Santa Cruz y tomaremos el pulso a esta importante noticia de la jornada. Bolivia, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Hora 23. Hoy se vivió una jornada bastante calurosa y no solo me refiero a los disturbios que se vivieron en el centro de la ciudad, sino también a las temperaturas. Estamos viviendo prácticamente una ola de calor y se espera que las temperaturas continúen subiendo en los próximos días, pero tampoco nos libramos de las lluvias, así que todos a tomar sus precauciones. En minutos nada más estaremos con el invitado para hablar del tema de los disturbios que se registraron en Santa Cruz de la Sierra. Pero además esta noche hablamos de un tema que ha causado repercusión en las últimas horas. El sacerdote Luisto González, aproximadamente en los años 90, fue acusado y condenado en España por abusar de una niña de 8 años. Posteriormente, y sin cumplir su condena, fue enviado a nuestro país como misionero y cumplió sus funciones hasta que falleció el pasado año. Este sin duda no es el único caso registrado en todo el mundo. Se han reportado aproximadamente 18 casos de sacerdotes que han sido acusados o condenados por abusos y posteriormente fueron a cumplir funciones similares o las mismas funciones como sacerdotes en otros países. ¿Qué opina de este tema? Esta noche ampliaremos la información, así que esté muy atento. Así iniciamos Hora 23. Y cuando son las 23 horas con 8 minutos, nos vamos de inmediato a un contacto con la ciudad de Santa Cruz. Ha sido en el campo político preelectoral, lo decíamos al principio, epicentro de la atención informativa en esta jornada, a raíz de esos disturbios que derivaron en el incendio de la sede del Tribunal Electoral Departamental y luego en el saqueo de la sede de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Ya ven en imagen nuestro compañero Gabriel Terrazas, le damos las buenas noches y la bienvenida, periodista de Bolivisión, para que nos ponga al tanto de las novedades de este tema a esta hora de la jornada. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué novedades tenemos? Muy buenas noches, Gonzalo. Es así, ya usted lo anunció. Hubieron disturbios ya en esta jornada en horas de la tarde, pero hoy me encuentro en la Plaza 24 de septiembre junto a las plataformas del 21F, que ellos han trasladado su vigilia y por supuesto también su huelga de hambre, que ya llevan más de 5 días. La están instalando en esta plaza. Muy buenas noches. Estamos junto a Oki Paniagua, que bueno, usted también encabeza esta huelga. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que ustedes tienen ante los disturbios que se vivieron en horas de la tarde? Llevo ya, es el 7º día de huelga de hambre y nosotros no vimos a los universitarios hacer desmanes. Nosotros los recibimos pasando por la calle de Libertad, camino a la plaza del estudio, a la plaza 24 de septiembre. Salimos a la esquina a saludarlos, no ingresaron al Tribunal Departamental Electoral, pero curiosamente 15 minutos después de haber pasado, se acerca una turba por el lado de la calle 21 de Mayo, que es paralela a la calle Libertad, alrededor de 200 personas encapuchadas, todas sin polera, unos vándalos, y atacan directamente el Tribunal Departamental Electoral. Nosotros le decimos que estamos en una huelga, estamos desgastados, sin embargo también arremeten contra nosotros, salimos del lugar y tomamos la decisión de venirnos a ponernos, encomendarnos a Dios
porque en este país ya no hay justicia, en este país la policía actúa en favor del movimiento al socialismo, en este país se acabaron las garantías para los ciudadanos y quiero alertar y pedir a todos los parlamentarios, padres de la patria, que son quienes deben defender y precautelar nuestros derechos, que queremos verlos aquí, porque tenemos información que entre 1 a 12 de la noche tienen intenciones de llevarse a algunos de nosotros, entre ellos mi persona, a la ciudad de La Paz. Esperemos que el ministro de Gobierno pueda desvirtuar aquello porque tenemos familia que está preocupada, pero sin embargo, pese a todo lo que hemos sufrido hoy, pese al abandono de la policía desde la mañana y a las 3 de la tarde fue el último contingente que salió, nos dejaron solos. Pese a todo, esta huelga de hambre es indefinida y continuamos, porque nosotros no le vamos a tener miedo a 2 personas que pretenden perpetuarse en el poder. Actualmente, ¿cuántas personas son las que ya llevan esta huelga de hambre? Somos 17 personas las que llevamos esta huelga. Es con seguridad que algunos de los familiares le han pedido que se retiren y se vayan a sus casas, pero nosotros vamos a ponerle el pecho porque no tenemos nada que esconder, no hemos hecho nada malo. Es más, en todas las manifestaciones que hemos hecho a través de la prensa, hemos pedido que se hagan las protestas de manera pacífica, no violenta, que no nos enfrentemos a la policía, porque entendemos que ellos tienen las armas y las balas, y nosotros no queremos una juventud asesinada, nosotros necesitamos esa juventud en el Parlamento cambiando este país. Bien, Juan Pablo, esa es información que se brinda a esta hora de la noche aquí desde Santa Cruz en la plaza 24 de septiembre. Antes del cierre, Gabriel, una sola pregunta. Me imagino que ya existe resguardo policial tanto en las inmediaciones del Tribunal Electoral Departamental como en Entel y en otras oficinas públicas en el centro de la ciudad. ¿Es así o estamos equivocados? Claro que sí, usted ya lo dijo y lo confirmo. Actualmente estas instituciones públicas están con resguardo policial. Por supuesto, las calles adyacentes también están plenamente anegadas, donde no pueden pasar vehículos ni personas. Juan Pablo. Gracias, Gabriel. Gabriel Terrazas, periodista de Bolivisión, nos ponía al tanto de los hechos en esa ciudad a esta hora de la jornada, cuando son las 23 horas con 13 minutos. Volvemos a los estudios de hora 23, donde nos encontramos con Gustavo Torrico. Él es asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo y también fue, seguramente lo recuerdan, viceministro de Gobierno en la gestión del MAS. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches y bienvenido. Juan Pablo, muy buenas noches, un gusto estar acá. Existen dos teorías o dos interpretaciones respecto a los hechos de esta tarde-noche en Santa Cruz. El gobierno y el MAS afirman que se trata de una manifestación organizada con el exprofeso fin de generar violencia. La oposición, las plataformas dicen que se trata de una actitud generada por infiltrados que no estaba prevista en la manifestación que exigía el respeto al 21F. ¿Cuál es su visión respecto a estos dos puntos de vista? Primero que se cae la teoría de los organizadores de este conflicto, de esta marcha, porque ya tenemos un antecedente acá, en el Tribunal Supremo Electoral. La policía estaba custodiando y fueron atacados casi toda la tarde, hasta que tuvieron que reaccionar. Allá se organizó de la misma forma. Es lo mismo que ha ocurrido en el 2008, ¿no? La toma de instituciones y demás. Pero ¿qué confirma esto? Confirma lo que los señores han declarado también en otros medios a partir de este tema, de decir ya basta de ser pacíficos, aquí no hay huelga de hambre, nada, tomamos las calles, tomamos las instituciones, se organizó. Ahora es fácil descubrir a los que están ahí, porque hay varias imágenes que los muestran completitos, a los que están poniendo el fuego. Yo creo que la policía, haciendo una retrospectiva, no ha actuado porque se podría dar un enfrentamiento muy fuerte que podría seguir durando hasta hoy y quizás ya hubiesen habido víctimas mortales. Se los dejó, protestaron, marcharon y luego empezaron ya los desbandes y los quemaron.
Justamente llama la atención este punto que ha sido destacado esta tarde-noche. ¿Por qué la ausencia de la policía en el Tribunal Electoral Departamental? No era necesario tener un gran despliegue de inteligencia para saber que la manifestación podía llegar a ese punto y posiblemente establecer algún tipo de violencia. También parece, en cierta manera, sospechosa la ausencia de la policía en ese lugar. Sí, pero la marcha era multitudinaria, eran jóvenes universitarios, la universidad en su conjunto. Y si tú pones un destacamento de unos 200, 300 policías, te imaginas, hoy habría muertos estudiantes y policías y se hubiese desbandado. Y eso es lo que quiere en realidad la oposición. Quiere buscar conflicto porque no quiere llegar a una elección. Ese es el gran problema de la oposición. Cuando se hablaba de elecciones y todos hablaban de un único cabecilla, si se quiere, de un único líder para la oposición. Y como Carlos Mesa les había mencionado que él no iba a ir, está claro el tuit y las declaraciones de Samuel que decía, a mí en persona me ha dicho que no va a ir. Está bien. Como no les había dicho, todos hablaban y diseñaban el candidato único viéndose al espejo. Se estaban en realidad mostrando. Lo hizo don Lucho Sevilla, lo hizo Samuel, lo hicieron todos. Pero cuando Carlos toma la decisión de ir a las elecciones, en realidad les pasa el certificado de defunción a toda la derecha, a todos los viejos, ¿sí? Y entierra todo este movimiento 21F, que hoy solamente es utilizado para la violencia. Porque lo que dice el señor Oquipaniago, estos jóvenes los queremos en el Parlamento. No, dejen de soñar, señores, no van a ir al Parlamento. Porque el Parlamento va a estar lleno de los mismos viejos de siempre, porque sí se ha organizado este tema. Ahora llama la atención el apresuramiento en los puntos de vista del gobierno y de voceros del MAS que dan por hecho que se trató de un acto organizado por la oposición o por plataformas ciudadanas, cuando no hay una sola prueba de respaldo de esa aseveración. El viceministro de Gobierno de una conferencia de prensa lanzó estas acusaciones, pero no presentó ninguna prueba. En realidad, las manifestaciones, las movilizaciones no son espontáneas, nunca son espontáneas. Alguien las organiza y las organizó la universidad. Ahora, con esto yo no quiero decir que los señores, porque hablaron varios catedráticos en otros medios, que les decían, les estamos enseñando el camino, ahora depende de ustedes, ¿no es cierto? Que los señores estos les hayan ido a decir, tomen las instituciones, quémenlo, ¿no? Eso es una ilógica, yo no la creo. Esto ya es un hecho de gente que no tiene la capacidad de la discusión política y utiliza la violencia, eso es retrógrado en la civilización, ¿no? Ahora, aunque podríamos quizás coincidir en que un trabajo de la Fiscalía es el que corresponde y sería la única fuente que determine reales responsabilidades. Exactamente. Si tú ves las imágenes que han llegado, se los ve completos. 2, 3 de ellos, y entonces sabremos quiénes los han ordenado, si son de verdad universitarios, si son un lumpen en Santa Cruz que se sumó y se aprovechó de la marcha universitaria. También hay que dar el derecho a la duda de que se sumaron y por eso fueron a robar Entel, por ejemplo. ¿Qué tenía que ver Entel en el lío? Ya, el Tribunal Electoral, de acuerdo, pero Entel ya fueron a robar y se querían entrar a impuestos también, nuevamente, ¿no? Porque la otra marcha, por ejemplo, contra todo sentido, en Cochabamba estaba simplemente protestando, no estaba haciendo desmanes. Entonces habría que ver, pero como tú dices, hay que llamar la atención del Ministerio de Gobierno, del viceministro de Gobierno en realidad, porque ¿qué estaba haciendo el servicio de inteligencia? Eso es fácil. Parece que nada. Parece que salvo que haya, estaban viendo el CEPRIS de Boca Ciber. Salvo que haya sido, como dicen algunos de la oposición, una exprofesa actitud de no enviar a la policía y esperar hechos de violencia que más que beneficiar a la oposición la perjudican y le dan un discurso ofensivo al MAS. En realidad, no con ese sentido, sino de evitar la violencia, es muy posible que sí se ha tomado la determinación. Yo he sido viceministro, tú lo decías, es muy complicado tomar decisiones en ese momento. Poner 200 efectivos y que luego haya muertos o retirar los efectivos. Pero el servicio de inteligencia debería haber identificado ya a los que estaban quemando y si son del lumpen o son universitarios, eso va a ser fácil de verlo. Y proceder a su aprehensión. Proceder a su aprehensión, traerlos a una cautelar, ponerlos en la ceja, porque la cuenta
La cuenta va a ser muy fuerte para solucionar este tema. Ahora, Carlos Mesa, hace algunos minutos en un canal colega decía que estos hechos están creando una teoría de la conspiración por parte del gobierno, que está acusando a la oposición de actitudes y conductas conspirativas que no corresponden con su real conducta. ¿Beneficia más este tipo de hechos, como le decía hace algunos instantes, a la ofensiva política del gobierno contra la oposición y contra las manifestaciones a favor del 21F? No, la violencia no beneficia a nadie, ¿no? Y no es un hecho que lo hagamos porque nos pueda beneficiar, que simplemente, como vivimos en dictadura, dice, ahí está, ese tipo de cosas en dictadura, lo que ocurrió aquí en Tribunal Supremo, las marchas, las protestas, la echada de pintura al Palacio, el bloqueo a la puerta de la vicepresidencia, ¿no es cierto? O sea, todo eso en dictadura, por favor. ¿Sí? Está mostrando una libertad absoluta, pero a nosotros, ¿qué? Sí nos va a beneficiar, que lo que están mostrando estos señores es la Bolivia que nos proponen, la Bolivia de la violencia, la Bolivia de la intolerancia, la Bolivia del matonaje, porque eso es matonaje lo que están haciendo en las calles. Ahora, para ser justos, no sería correcto, aunque quizás políticamente difícil de admitir para el MAS, diferenciar entre un sentimiento de gran parte de la ciudadanía que está indignada por la falta de respeto al 21F con actitudes de violencia y beligerancia que desde luego son condenables por cualquier sector de la población. No, yo no creo, Juan Pablo. Mira, el paro cívico al que convocaron, que solamente fue un bloqueo, acá en esta ciudad donde deberías tener la mayor cantidad de movilización, acá te bloqueó el alcalde. Las palas mecánicas, las retroexcavadoras, las volquetas echando tierra en los puentes, los hemos visto, los tenemos a todos. ¿Quién salió a bloquear? O sea, la ciudad se movió, lo hemos visto todos. O sea, no hubo tal paro cívico, hubo un bloqueo de la alcaldía, así como el que está haciendo esta noche, ¿no? Pintando toda la Camacho y nadie puede llegar a ningún lado, porque son las cosas que se le ocurren. ¿No es minimizar un poco el sentimiento de gran parte de la población esta visión del tema? Juan Pablo, estamos de acuerdo. Hay gente que sí está en contra de nuestro proceder, está en contra, es más, de nuestra línea política, eso lo sabemos siempre, pero esa gente no es la violenta, esa no es la que sale, esa va a ir y va a poner su voto. Nuestro pueblo es democrático, políticamente muy interesado en lo que ocurre en la cosa del país y en el voto se deciden las cosas, ¿sí? Yo creo que la violencia no va a llevar a nada, reitero, es el país que nos están mostrando que nos van a dar mañana. Ojalá que no. Con los hechos de hoy, con las visiones de ambos lados, ¿qué podemos esperar en el largo proceso electoral en el que estamos encaminados hasta octubre de 2019? Yo creo que en realidad la batalla es hasta hasta la próxima elección de los binomios, ¿no es cierto?, de cada partido. Enero del 2019. El 26 creo que está convocado. Hasta ese día sí se va a dar este tipo de cosas y va a aumentar, ¿sí? Porque van a ir, yo te lo digo ahora, no es que sea mago, pero van a ir a hacer violencia en los mismos centros electorales, con el fin de que no haya las garantías de elegir. Porque una cosa es que te presentes con sigla, con candidato y con nombre, otra cosa es que muestres tus militantes. Muchos de ellos son taxipartidos nomás. El FRI era un zombipartido. Bueno, Carlos lo recuperó, tuvo el poder, ¿no? Ese es el tema. O sea, ¿qué va a ocurrir después de las primarias? ¿Qué sentido tiene la protesta? Si los partidos políticos entran a las primarias, después, ¿qué sentido tiene la protesta? Ocurrió lo mismo, por eso decía, con Carlos Mesa. Ninguno, y si tú ves las declaraciones, te decían, no vamos a ir a las elecciones porque no vamos a ir con él. ¿Sí? Esa era su base. Carlos aparece, salta la barda y se presenta. Y toditos en fila se meten ahí. Y hoy los 21F se están mostrando para eso. Para ir al Congreso, para buscar un espacio. No es otra la situación. No es otra. Y eso lo podemos demostrar.
Gustavo Torrico, asambleísta departamental del MAS y ex viceministro de Gobierno, una visión de los hechos que se han registrado en esta jornada y del panorama político preelectoral. Gracias por su visita, hasta una próxima oportunidad. A ti, Juan Pablo, muchas gracias. Muy buenas noches al país. Buenas noches. Nos vamos a unos mensajes, momento de un corte en hora 23 para luego seguir con más. ¿Cómo está, senador? Distinguido, muy buenas noches, un saludo cordial a todos los televidentes, principalmente a las juntas vecinales que represento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hablaremos en los próximos instantes, desde luego, de los hechos que se han registrado en Santa Cruz, los comentábamos en el corte antes de comenzar esta entrevista, pero también de la perspectiva hacia adelante del proceso preelectoral y de esa cifra, de ese símbolo alfanumérico, el 21F, que tantas reacciones genera en el país. En principio, senador Chambi, su interpretación de los hechos de Santa Cruz. Bueno, en un Estado de Derecho como la nuestra, una democracia plena que vive el Estado plurinacional de Bolivia, hoy algunos ciudadanos se han extralimitado. El derecho a la movilización, a la protesta, es un tema constitucional permitido en democracia como la nuestra, pero hoy se excedieron y han cometido un delito de orden público. Será la Fiscalía quien cuente la verdad histórica de los hechos. La policía boliviana seguramente también dará las primeras investigaciones preliminares y obviamente tiene que sentarse un precedente este hecho que definitivamente yo creo que no hay ningún boliviano que esté de acuerdo con esto. ¿Usted coincide con las versiones de algunas autoridades de gobierno respecto a que se trataría de una conspiración organizada? Prefiero que la autoridad competente determine este aspecto. En nuestro país hay jurisdicción y competencia llamados por ley, lo que sí deben aclarar con total objetividad estos aspectos y, repito nuevamente, sentar precedente, puesto que nuestras diferencias debemos resolverlos en las urnas, en un debate sincero, programático, ideológico, y creo que la población boliviana espera en esta coyuntura electoral. En ese entendido, este hecho es muy lamentable, pues tiene que sentarse un precedente para que no ocurra más, en el entendido de que en adelante hay una agenda electoral que se viene, por tanto hay que generar condiciones y las garantías correspondientes para que el pueblo boliviano pueda ejercitar sus diferencias en el marco de la paz, la tranquilidad, fundamentalmente preservando la unidad del país. ¿Qué nos dice don Rafael? ¿Coincide con ese punto de vista? ¿Se trata de una acción deliberada, de una conspiración? A ver, primero, cuando hay acciones delictivas, es el Ministerio Público quien tiene que llevar las investigaciones. La policía, como decía el anterior entrevistado, el señor Torrico, debía tener ya gente que siempre ha estado infiltrado dentro de las movilizaciones, siempre, y ellos han reconocido eso. Ya deberían detenerlos. Sospechosamente, la policía, cuando hay este tipo de hechos, desaparece. No es el primer caso. En la ciudad del Alto, cuando hubo la quema de la alcaldía, también ha desaparecido. Siguiente, lo más importante en el tema político. Para mí es responsabilidad de Evo Morales y García Linera, porque ellos intentan perpetuarse en el poder. Cuando hay un referéndum que dice que no pueden ser candidatos y al querer intentar es de que se vienen las movilizaciones y empiezan tal vez a desbandarse y descontrolarse. Por lo tanto, si Evo Morales, García Linera dijeran vamos a respetar esta constitución, solamente dijeran eso, no existiría ninguna movilización, absolutamente nada. Entonces la responsabilidad es de Evo Morales y Álvaro García Linera. Senador, desde luego todos condenamos los hechos de violencia de esta jornada y de cualquier tipo, pero el trasfondo, la manifestación de descontento de la población está en el punto que mencionaba el diputado, el desconocimiento al resultado del 21F. Primero, que mi hermano Rafael, si le puedo llamar hermano, porque un hermano no traiciona a un hermano de sangre como es el presidente Evo. Sin embargo, por el respeto y por que nuestros antepasados siempre nos han inculcado el respeto y no el resentimiento. Sin embargo, no compartimos en absoluto la versión del hermano Rafael. Primero, yo creo que ningún boliviano está de acuerdo con los hechos suscitados el día de hoy. No es la manera. El pueblo boliviano ha madurado políticamente y democráticamente. Y en las urnas nos van a juzgar a todos, tanto a nosotros como también a la oposición. ¿Pero no es el desconocimiento al 21F el trasfondo de este tema? A ver, el 21F no es
no se puede arrogar la representación del pueblo boliviano. El 21F es un eslogan generado por la oposición boliviana, una razón social que ha creado la oposición boliviana, llamados colectivos o plataformas ciudadanas, que están en su derecho, por cierto, ¿no? Puede llamarse como quieran. Lo que incomoda es que utilicen la violencia en la confrontación. Es lo que cuestionaba, típica de la acción de la oposición boliviana. Diputado, ¿es un eslogan el 21F? No, está en la Constitución. ¿Y antes, perdón, usted actúa por resentimiento, como lo decía el senador? No, absolutamente nada. Somos hermanos de la Aymara y Aymara. Por eso hemos hecho un pacto. O sea, la Constitución es un pacto, ¿no? Para limitarnos ambas, sean oposiciones, sean oficialistas. Y la Constitución está diciendo una sola vez. O sea, con el referéndum se ha tratado de intentar cambiar el artículo 168 y el referéndum ha dicho no. Y el referéndum es vinculante y de cumplimiento obligatorio. No puede haber ningún recurso por encima de la Constitución. Y las movilizaciones son justas. Yo también repudio ese tipo de actos que, a ver, el oficialismo dice, bueno, son gente que es de la derecha, es lo que dijo. Ahora, hay visto también otros son infiltrados. Para eso está el Ministerio Público, que establezca responsabilidades a los autores intelectuales, materiales. Pero van a seguir viendo movilizaciones. Si entras al Face, hay movilizaciones esta semana, mañana, pasado, existe, porque queremos que se respete la Constitución, queremos que se respete el voto ciudadano. Eso es lo que queremos. Mientras no se respete el voto ciudadano, por eso decía, mientras Evo Morales no retire la candidatura o el tribunal no admita la impugnación, van a seguir viendo movilizaciones. Y usted va a escuchar, el pueblo está escuchando, va a haber movilizaciones porque su voto está siendo pisoteada por el gobierno de Evo Morales. Senador, las últimas decisiones, el Tribunal Constitucional Plurinacional en 2017, el Tribunal Supremo Electoral recientemente han irrespetado, escogiendo un término algo complicado, la voluntad popular del 21F. En un estado como la nuestra, las garantías constitucionales, el debido proceso, la economía jurídica vigente en el país, están siendo respetadas a cabalidad, felizmente. Sin embargo, hacerle notar aquí a mi hermano Rafael lo siguiente. Lo que no quieren reconocer y no diferencian la oposición boliviana premeditadamente, porque ellos saben lo que es un referéndum y saben lo que es un recurso abstracto de inconstitucionalidad, que en derecho nos asiste a nosotros o a cualquier ciudadano, porque es un mecanismo jurídico en democracia. Un referéndum hizo una consulta de modificación de la Constitución, concretamente el artículo 168. Al presente no se ha modificado la Constitución Política del Estado, menos el artículo 168. Si no se ha modificado el artículo, ¿por qué está viabilizada una nueva reelección? Si estuviera el artículo vigente, estaría prohibido. Por tanto, la voluntad del soberano está siendo respetada absolutamente. Aquí vino que se llame la habilidad de la oposición boliviana de posicionar de que no se ha respetado, ¿no? El voto del referéndum se está respetando a cabalidad y es más, es deber y obligación de respetar de todos porque es vinculante. Por tanto, la Constitución no se ha modificado, menos el artículo 168, por tanto se está cumpliendo y respetando a cabalidad. Lo que pasa es, distinguido periodista, que un recurso abstracto de inconstitucionalidad es un recurso que nos asiste a cualquier ciudadano boliviano. En este caso, el movimiento socialista ha activado este mecanismo. Y como resultado tenemos una sentencia constitucional. Está claro. La sentencia constitucional se fundamenta en un tratado y convenio del cual somos miembros del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? ¿No? Y preferentemente habilita y deja como jurisprudencia el derecho político como derecho humano a la reconstrucción. Por cierto, no es solamente para el presidente Evo Álvaro, es otra habilidad que han tenido ellos, como que si fuese para Evo y Álvaro, es para todo ciudadano boliviano y boliviana, autoridad electa, que tienen adelante la posibilidad de repostularse, porque al final está sometido al pueblo boliviano. Enseguida vamos a hablar del tema de los derechos humanos, pero decía el senador diputado, se ha respetado el voto del 29F, no se ha modificado la Constitución. ¿Esta visión y este discurso es real y cierto desde su punto de vista? No, porque la soberanía del pueblo, de un pueblo, la soberanía reside en el pueblo y el pueblo se manifiesta a través del voto. No puede haber ningún recurso, nada que esté por encima de la Constitución. Este es un pacto social. Hemos estado en la Asamblea Constituyente, yo era Marco del CONAMAC, hemos ido a hacer vigilia, todo esto es un pacto. Por encima de esto no puede haber ningún tribunal, no puede haber... O sea,
han votado más de 2 millones de bolivianos para que no se modifique la Constitución. Y 6 vocales, o sea, 6 magistrados no pueden estar por encima de la Constitución. No ha modificado la Constitución, Rafael. No pueden estar por encima, ¿no? No se ha modificado, pues no puede estar, una resolución no puede estar por encima de la Constitución. Y 4 vocales que han aceptado de que se inscriba a Evo Morales, 4 vocales no pueden estar pues, por encima de 2 millones. Si bien Evo Morales tiene el derecho de ser elegido, tiene el derecho, pero no puede estar el derecho de Evo Álvaro por encima de los 2 millones que han dicho que no se puede modificar. La pregunta era muy clarísima. Entonces no se puede modificar. No hay en el mundo ninguna sentencia que esté por encima de la Constitución. Senador, usted nos dice no se ha modificado el artículo 168, ¿verdad? El artículo 168 establece una sola posible reelección. Si no se ha modificado, ¿por qué va por una reelección fuera del margen establecido por la Constitución? Es que es contradictorio. El soberano, la Asamblea Constituyente, ha reconocido los tratados y convenios. La misma tiene una aplicación preferente. Y en esta ocasión los tribunos del Tribunal Constitucional han aplicado con total objetividad este aspecto. Y es lo que no reconoce. Compañero Rafael, hermano, revise la parte del bloque de constitucionalidad, los tratados y convenios, y entenderá, ¿no?, cómo se ha actuado en el marco de la Constitución. La sentencia constitucional está en base a la Constitución Política del Estado. Hay la jerarquía normativa, que la jerarquía normativa te establece nuevamente el tema de la Constitución. Correcto. No, jerarquía normativa. Te dice, como jerarquía normativa es la Constitución Política del Estado. No te dice una sentencia constitucional, te está diciendo la Constitución Política del Estado. Y si no se ha modificado el artículo 168, te establece una elección. Pero no solamente eso, si hablamos de ética moral, como dice el hermano, a ver, hay muchas cosas que se puede observar al presidente. Pero los tratados y convenios, perdona Rafael, ¿los tratados y convenios son parte de la Constitución o no? Son parte de la Constitución. Pues, por tanto, pero se aplican de manera preferente en materia jurídica la Constitución. No se aplica el tema de las sentencias. A ver, primero, vamos a leer a letra muerta, que por qué no puede ser candidato ni Álvaro. Dice, uno para ser servidor público, dice, hablar mínimamente 2 idiomas. ¿Álvaro habla 2 idiomas? Pero claro. No habla, nunca le he visto discursar. Haber cumplido con los deberes militares, dice, haber cumplido con los deberes militares. No dice, si estás mal, comprate. Y Álvaro no ha ido al cuartel, es un mostrenco. No habla el idioma, pero nunca ha discursado, hermano. Ni el Evo saludará, entenderá, pero nunca ha discursado. 13 años de gobierno, no habla ni quechua ni aymara. Álvaro tampoco le he visto hablar. Entonces, por muchos temas que hemos impugnado, que no puede ser candidato, pero fundamentalmente en el tema constitucional, porque si rompemos esta orden constitucional del voto, no sirve el voto entonces para nada. ¿Para qué vamos a ir a las elecciones si no se te respeta el voto? El ciudadano por eso sale a marchar y va a seguir marchando hasta que se respete su voto ciudadano. Senador, ¿cuál es la palabra máxima en una democracia? La expresión de un voto por parte de la gente, el derecho humano de una autoridad o la decisión de un tribunal X. ¿Cuál de los 3? La voluntad del soberano. Y la voluntad del soberano nos ha dado una nueva constitución. Y la sentencia constitucional está en el marco de esta Constitución Política del Estado, que se ampara en el bloque de constitucionalidad que se refiere a tratados y convenios internacionales del cual somos miembro y parte como Estado boliviano. Y la población boliviana probablemente estos temas no entiendan, ¿no? Y ahí tienen la habilidad de distorsionar esta real jurídica, ¿no? Y repito, tanto el Tribunal Constitucional como nosotros nos hemos acogido en pleno respeto a la Constitución y a la economía jurídica vigente del país. Ahora, cuando refiere, yo lamento mucho y con todo respeto le digo, pero cómo se refiere a hermano Álvaro, Evo, yo sé que les tienes una... No, les tienes pues un odio y lamento mucho que como un hermano de nuestra clase puedas expresarte de esa manera, pero respeto, no lo comparto para nada. ¿Hay odio de su parte? Es el Tribunal Electoral quien define los requisitos y valora los requisitos. Y nuestro hermano presidente, hermano Álvaro, han cumplido absolutamente todos los requisitos. No es el órgano electoral él para valorar, ni yo tampoco. Entonces, todos los bolivianos y bolivianas, más aún los que se han presentado como candidatos, los 9 que en este momento están en carrera, han cumplido todos los requisitos valorados por el órgano electoral, que es la autoridad competente en jurisdicción y competencia. ¿Es así, diputado?
Es que el órgano electoral está sometido al movimiento al socialismo. Públicamente saben, o sea, nos estamos refiriendo para la población. 13 años de gobierno. Les hemos escuchado hablar alguna vez en su idioma nativo, porque te está diciendo acá que tienes que saber tu idioma nativo, ¿no ve? Mínimamente 2. En el otro, haber cumplido los deberes militares, dice. Haber cumplido, no dice si estás mal, no dice eso. Sabemos que nuestro presidente Evo ha ido al cuartel, ha servido, pero Álvaro, ahora, lógicamente tiene que valorarlo, pero los miembros del tribunal están sometidos, por eso lo han aceptado. Si dice derecho humano, yo me he presentado como siendo militante del MAS, me he presentado y ni siquiera te inscriben, ¿no? ¿Dónde está ahora mi derecho humano también de participar? A propósito de eso, tienen puntos de vista diferentes, pero curiosamente ambos están registrados e inscritos como militantes en el MAS. El diputado creo que accidentalmente, pero sí, de acuerdo a la normativa su nombre está ahí y debería ser un militante reconocido del MAS, aunque han anunciado que lo van a expulsar. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, diferentes puntos de vista, el diputado de UD, pero también inscrito en el MAS. ¿Qué sucede, senador? Bueno, estos temas, ya lo aclaró el órgano electoral, lamentablemente muchos han sido, creo, registrados sin su consentimiento, algunos han rectificado por la modalidad de llenado del formulario y el trámite que corresponde ante el órgano electoral, pero muchos también se han querellado, porque sin tu consentimiento después es un delito de falsedad material y otros temas, ¿no? Usted no ha pedido la rectificación y como militante del MAS va a impugnar más bien a, entre comillas, su candidato. Hoy día hay impugnado, ojalá que sea aceptada. Hay un tema muy curioso que el Código Penal, hermano, sabe. El funcionario público, ¿no?, que se entere, que sepa, que tome conocimiento de un delito, debe denunciar al Ministerio Público. Y en este caso, en estos temas de que han sido inscritos, alguien ha falsificado mi firma, alguien ha sellado la huella y ha tenido conocimiento el Tribunal Electoral, no de mí, de muchos. ¿Acaso ha ido a denunciar al Ministerio Público? No ha ido a denunciar al Ministerio Público, absolutamente. Yo sí lo voy a hacer, pero hay que ser sinceros. Estando inscrito he pensado muy bien, a ver, voy a probarles si ellos van a ser capaces de discernir esto. Cuando dice que los militantes nomás pueden hacer la impugnación, por eso no he hecho todavía la denuncia penal. Y he impugnado hoy día, el 14 tiene que ver resultados, sale el 14 y después voy a pedir, ya he pedido las fotocopias legalizadas, y yo sí le voy a denunciar, pero también a los miembros del tribunal, porque los miembros del tribunal, cuando han conocido, debían denunciar estos casos al Ministerio Público. ¿Qué van a hacer, senador, con militantes como su colega que está aquí registrado en el MAS, aunque no profesa esa posición? Estos casos son totalmente inherentes a la persona, ¿no? La persona decide qué hacer con este tema, ¿no? Admitir o activar lo que en derecho le asiste. Pero lo de Rafael, lamentablemente quiere sorprender a la población boliviana. Rafael sabemos que es un opositor, es diputado de un partido de oposición y de repente quiere... Está en su derecho. Yo simplemente digo, población boliviana, juzgue aquí al hermano Rafael cómo está actuando y la población boliviana precisamente no se da cuenta absolutamente de estos temas. Yo simplemente decir aquí a Rafael de que todos contribuyamos, de que hagamos un debate programático, ideológico y demos una oferta electoral responsable al pueblo boliviano. Y nuestras diferencias resolvamos en las urnas. Yo le emplazo a que el diputado hagamos un debate programático, ideológico. A ver, ¿qué propone? Tanto cuestiona a mi presidente, que yo soy un convencido que es el mejor presidente, es un presidente que trabaja de sol a sol, que le pone el hombro a todo momento. Un hermano vicepresidente que tiene una procedencia profesional, que aporta y hacen un binomio, no será perfecto, pero están construyendo este país, dando juntamente con los movimientos sociales, siendo un gobierno de los movimientos sociales, un país estable económicamente durante 12 años. Entonces, frente a esto, ¿qué plantea? Lo único que dice es que no ha ido al cuartel, que el 21F, que las plataformas... Eso no es una oferta al país. Ojalá en los próximos días que venga, realmente escuchemos programas de gobierno, escuchemos qué ideología profesa el compañero. A ver, si ha dejado de ser del MAS, ¿cuál es ahora tu proyección ideológica? ¿Qué plantea el pueblo boliviano? Díselos. Nosotros lo decimos con toda franqueza. Somos de un proyecto político, social, comunitario, productivo para vivir bien, serios, con un liderazgo único que es el presidente Evo. Respetamos que no le gusta, no va a votar, está en su derecho. Su posición y su respuesta, pero permítanos que al pueblo boliviano también reciba nuestra oferta. 13 años de gobierno,
¿no ves? Si hablamos de planes, de programas que está hablando. 13 años de gobierno. ¿Qué programa, qué plan tiene el tema de justicia? La justicia está peor que mucho más antes. Ellos han reconocido que la justicia está podrida, ellos mismos. Tema de salud. Salud, usted ve, ustedes hacen campañas para la gente pobre, a la gente. Si estamos en bonanza, usted su canal hace programas para ayudar a la gente que necesita. Tantas campañas que se hace. Tema de salud, tema de educación. Somos uno de los países, creo que 100 años atrás del tema de subdesarrollo. Podemos así enumerar punto por punto lo que no ha hecho el gobierno en 13 años de gobierno. Y debate, está bien, debatiremos, planes, programas. Yo no tengo partido, pero debatiremos. Aymarata. Ahora, no es que no hay que decir, pues, es que Aymara hablas. La Constitución te está diciendo, si me estás diciendo, hermano, hay que cumplir la Constitución, cumplamos la Constitución. Fuma Aymarat sumarios que hacer tajila. Pero, Álvaro, usted, Aymarat palaño. Más discursos, más tú, esto, tunca, kimsan, maranja, más discursos, ¿no ve? Acam. Eso sería pues, un debate en Aymara, pero tocando varios temas. No hay. Habrá hecho cosas positivas como la inclusión social. Sí existe la inclusión social porque hay campesinos, mineros en el Parlamento. Claro, aunque levanta manos, ahí están en el poder. Pero en otros temas no hay nada. No hay nada. No te quite. No, Cacerizna Álvaro, arroz que aseñan. Aymar ya te ha tocado Álvaro. O con Evo. Aymar pura arroz que aseñan. Hanía te quitgila ni cuartelado sarap quite. Para cerrar el tema, senador, independientemente de cuál sea el resultado en las elecciones de octubre del 2019, ¿este va a ser respetado por el MAS, incluso en el hipotético caso de una derrota? Pero obviamente, así como hemos respetado el referéndum del 21 de febrero, hemos respetado la cabalidad, no hemos modificado la Constitución, obviamente también vamos a respetar los resultados de las elecciones generales. Es un deber y además un tema de respeto a la nuestra Constitución Política del Estado, el mandato del soberano que en esta ocasión va a asistir a las urnas. Tenemos meses para poder hacer una oferta programática al país y tenemos ese aliento de que estamos otorgando al país una solvencia económica muy acertada. Hemos adoptado políticas económicas que están dando una tranquilidad al país. Estamos dando servicios básicos, no sea con una cobertura al 100%, pero casi un 80-90% de agua potable, alcantarillado, gas domiciliario, el tema del centro energético, inversiones en el tema del litio y otros temas. Bolivia está avanzando. Probablemente nos falta mucho en el tema de justicia, que no es un tema del gobierno. El tema de justicia, salud, educación es tarea de todos, de las instituciones. Gracias, señor. Absolutamente de todos. Y así hay que entenderlo, pero entendemos que la oposición boliviana siempre va a querer encontrar la sopa el pelo en la sopa, pero nosotros estamos en la tarea de seguir avanzando en atender las demandas del pueblo boliviano, pero principalmente abocarnos a la nueva oferta electoral que vamos a plantear. Sus palabras de cierre, diputado. Con eso concluimos. No, muchas gracias, agradecerte, y yo repito y voy a repetir. La voluntad del pueblo está en el voto, y el voto, dijimos, no a la elección de Evo Morales, y eso tiene que respetarse, y eso vamos a hacer respetar, y la población sabe de eso. Muchas gracias, hermano, y un jale a todos los hermanos y hermanas. Gracias al senador, lo mismo al diputado por su visita. Ya tendremos tiempo en la campaña electoral de debatir temas de interés para el país, lo mismo que los tratados en esta jornada. Hasta una próxima. Cuando faltan 2 minutos para las 0 horas, destacamos las noticias de esta jornada. Personas con rostros cubiertos atacaron la noche de este martes las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y la empresa de telecomunicaciones. La marcha fue organizada por universitarios de la Universidad Gabriel René Moreno, exigiendo respeto a los resultados del referéndum del 21F y contra la habilitación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones primarias y las generales del 2019. Segunda noticia, este personaje y autoridad, el ministro de Economía Mario Guillén, informó el martes que se mantiene la propuesta de que parte del segundo aguinaldo se destine para la compra de productos nacionales con el objeto de dinamizar el mercado interno. La autoridad indicó que esa propuesta fue planteada a la Central Obrera Boliviana, además de ampliar el plazo para que los empresarios cumplan con el beneficio laboral y que éste no llegue a salarios considerados muy altos.
Y la tercera y última, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, en imagen, confirmó este martes la postergación para la próxima semana del paro de 48 horas que anunció su sector contra la apresurada vigencia del Sistema Universal de Salud. Larrea dijo que para implementar este beneficio anunciado por el presidente Evo Morales se necesitarían al menos 2.200 millones de dólares. Anunciábamos al inicio del programa. Esta noche hablamos de un tema que ha generado muchas preguntas, mucha repercusión, ha dejado mucho que pensar también en la población y que está involucrado con la Iglesia Católica y con un sacerdote que cumplía sus funciones en los años 90 en España. Estamos hablando del padre Luisto González. Él fue acusado y condenado posteriormente por cometer un abuso a una niña de 8 años. Sin embargo, sin cumplir la condena, fue remitido, enviado hasta nuestro país, hasta Bolivia. Bueno, ¿en qué consiste este tema? Vamos a ampliar un poco la información. Sin duda ustedes tienen muchas incógnitas en su cabeza en este momento y vamos a ampliar la información con nuestro siguiente invitado. Esta noche nos visita Andrés Seichmann, coordinador de Voces Católicas y además doctor en Filología y profesor de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Andrés, bienvenido a Hora 23. Muchas gracias, Paola. Hasta con rima nos salió. ¿Cómo? Hasta con rima nos salió la presentación. Así es. A ver, efectivamente. Este es un tema delicado, ha generado mucha controversia, mucho que decir. Un sacerdote, un padre, esa persona de la cual todos tenemos una imagen modélica, la más cercana a Dios, claro. Una imagen justa, correcta, honesta, llena de bondad. Y de pronto nos enteramos de este sacerdote que cumplía funciones en España, que había cometido un abuso a una niña de 8 años, fue condenado, no cumple la condena y posteriormente es enviado a nuestro país. Cuando se da este caso de que un sacerdote comete un abuso, puede ser sexual, psicológico, hacia un niño, en este caso, ¿cómo afronta todo ese proceso, todo ese tema la Iglesia Católica? ¿Qué significa esto para la Iglesia Católica? Bueno, ante todo, dentro de la Iglesia lo que se ve es que esto es el tipo de acontecimiento más triste que pueda ocurrir. Dentro de toda la historia de la Iglesia no hay nada más triste que esto, ¿verdad? Y entonces, lo que dice el Papa Francisco al respecto es que nunca haremos lo suficiente para pedir perdón y para procurar reparar esta situación con las víctimas, porque lo que nos tiene que interesar ante todo es centrarnos en las víctimas. Sobre eso yo creo que vale la pena introducir un pequeño paréntesis, porque Monseñor Tito Solari, arzobispo de Cochabamba, hace unos años, porque renunció hace algunos años, ahora es emérito, o arzobispo emérito, pero mientras él era arzobispo hubo 2 casos, los únicos 2 casos que se conocen de abusos sexuales en Bolivia son estos 2 y los 2 son de Cochabamba. Uno es del año 2005, si no me equivoco, y el otro del año 2009. Entonces, claro, fue un masazo para el arzobispo, ¿no? Sí, me imagino. Entonces, Monseñor lo que hizo fue, primero, las víctimas. Primero organizó un programa de atención a las víctimas. Primero lo que hizo fue llevar a la Fiscalía él los 2 casos. Es decir, digamos que se comportó de manera legal, tal como lo exige la tolerancia cero que estableció Juan Pablo II para este tipo de cosas en un comunicado del año 2004. Y además, o sea, él llevó a la justicia a estos 2 sacerdotes y, claro, lo que hizo fue un programa de atención que incluye atención psicológica, atención por parte de profesionales de la asistencia social especializada y, por supuesto, no me acuerdo ahora, había otra especialidad muy importante metida en esta atención. Él la pasó negras durante mucho tiempo, la pasó muy mal,
estaba obsesionado con el tema de las víctimas y, claro, uno de los dos sacerdotes fue condenado a 22 años de prisión y él continuó el proceso en el Vaticano para que se le privara de la dignidad sacerdotal, ¿no? Entonces, esa es la reacción que se espera de la Iglesia cuando ve que uno de sus miembros, de los miembros cualificados, porque todos somos miembros de la Iglesia, pero los sacerdotes son cualificados, ¿no? Y entonces, en estos dos casos que tú nos contabas respecto a lo que sucedió acá en Bolivia, se siguió el proceso de la forma más correcta que se tenía que seguir. Tomamos en cuenta que nada puede enmendar el daño causado a las víctimas, pero el proceso se siguió de la forma más correcta. Así es. En el caso de España, ya enfocándonos en el sacerdote Luis González, del cual hablábamos al inicio de esta entrevista. ¿Cuál fue el proceso que siguió? Lo que tú dijiste es que efectivamente recibió una condena de 2 años de prisión. Lo que pasa es que hasta 2 años no hace falta cumplirlo en una cárcel, ¿no es cierto? Y desde ahí no entiendo, ¿por qué 2 años, condena de tan solo 2 años a un abuso sexual cometido a una niña? Yo tengo mi teoría sobre esto. Hay que pensar que esto fue en los años 90, ¿no? Es decir, había poquísima experiencia en este tipo de cosas, tanto para la justicia civil como para la Iglesia. Es decir, realmente no se sabía qué hacer con una cosa tan extraña, que parecía tan extraña, después resultó que había sido más frecuente de lo que había parecido al principio. Y entonces, claro, yo pienso que si fuera hoy, la justicia española habría aplicado una pena mucho mayor, ¿no es cierto? En primer lugar. Y en segundo lugar, la Iglesia habría secundado perfectamente esa decisión sin ningún tipo de problemas, porque es lo que ha pedido Juan Pablo II, ha refrendado Benedicto XVI y el Papa Francisco ha insistido a todos los obispos del mundo que por favor acudan a la justicia ordinaria, a la justicia civil. Claro, la orden jesuita decidió enviarlo a Bolivia con la condición, primero, de que tuviera atención psiquiátrica y no es psicopedagógica, sino psicoterapéutica, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, y además... Cuando fue enviado a Bolivia, se conocía ya todos los antecedentes por parte de los superiores de la Iglesia Católica. Eso lo acabo de leer en un comunicado que sacó hoy la Compañía de Jesús, la provincia boliviana de la Compañía de Jesús. Lo conocían muy bien el caso, entonces por eso le pusieron esa atención psiquiátrica y psicoterapéutica, y además cumplieron la sentencia dada por el Tribunal Español, porque, entre otras cosas, el Tribunal Español dijo que tenía que abstenerse del contacto con niños y jóvenes, por tanto, tenía que olvidarse de las labores educativas y pastorales, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, y eso lo cumplió, ¿verdad? Porque no, aquí lo que hizo, estuvo en el, ¿cómo se llama esto? Hay un centro de formación industrial de Oruro, donde él estuvo trabajando. Sí, mira, yo tengo entendido que pertenecía a la Compañía de Jesús, además que desempeñó funciones, colaboró con lo que son los centros educativos Fe y Alegría, que son bastante conocidos también. Y justamente de eso se cuestionaba bastante, ¿no? Porque él cumplió funciones en centros educativos que estaban relacionados con los niños, si desde un inicio, desde que fue enviado a Bolivia, se prohibió justamente que él cumpla funciones pastorales y de docentes relacionadas con los niños. Dicen porque cumplió temas administrativos. Eso está totalmente comprobado. Por lo que dice el comunicado del día de hoy de la Compañía de Jesús, es así. O sea, él solamente, y además yo hablé hoy con un jesuita amigo, y me dijo efectivamente, él estaba en cuestiones de computación, en cuestiones de estadísticas, estaba en ese centro que digo de Oruro, estuvo como ejecutivo, como directivo, ¿no? Pero no como directivo educativo, sino dentro del directorio, me refiero, ¿no? De la entidad. Porque, por lo visto, tenía
una muy buena competencia profesional en determinadas áreas de contabilidad, estadísticas, computación, etc. Entonces, para lo administrativo podía servir. La Compañía de Jesús consideró que posiblemente era una forma de ayudarlo también, ¿verdad? Me faltó decir hace un rato una cosa que me parece interesante, y es que cuando Monseñor Tito Solari dedicó tanto esfuerzo a los programas para las víctimas, de pronto se dio cuenta de que ese sacerdote o ex sacerdote que estaba cumpliendo los 22 años de condena, también era una persona que requería atención. Por lo visto, los que han cometido abusos sexuales en un 70% han sido víctimas no tratadas cuando eran niños, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta, es decir, sí, porque, y por suerte ahora, con este programa de Monseñor Tito Solari, se está como poniendo las bases para que no se repliquen este tipo de herencia de abuso sexual, ¿verdad? Muy bien, hay algo que nos llama la atención respecto al caso del sacerdote Luis Toho González, que fue quien cumplió estas funciones en Bolivia, enviado desde España, y en quien nos estamos enfocando esta noche. Según fuentes de información, vamos a nombrar del periódico El País exactamente, menciona que, por ejemplo, en la escuela donde trabajaba allá en España, durante 2 décadas anteriores se recibió en realidad acusaciones, denuncias de abusos que cometió ese sacerdote y que fueron destruidas esas acusaciones. ¿Es cierto? ¿Escuchaste algo al respecto? Sí, bueno, lo que tenemos que pensar ahí es que las acusaciones, si no son comprobadas, no tenemos nada que decir al respecto. Es decir, si hay víctimas o no, no lo sabemos. Si las hay, es para lamentarlo nuevamente, ¿verdad? Pero no tenemos ninguna seguridad. A mí la verdad que me llama la atención que El País de Madrid haya publicado esto ahora de manera un tanto extemporánea, y te digo por qué. Porque estos dos sacerdotes, de los que habla principalmente de dos, un agustino y este jesuita, fallecieron. Es decir, ya no hay nada que reclamarles porque ya no están, son difuntos, ¿no? Y entonces uno podría decir, a ver, pongamos nuestras energías, nuestro tiempo, nuestras ganas de ayudar en cosas que puedan beneficiar a las víctimas o puedan evitar que haya otras víctimas. Pero en este caso me parece que, bueno, es simplemente un poco de ruido que se propuso hacer El País, porque le vino en gana cuando hace más de un año que falleció el padre Luis Toho González, ¿no? Mira, también hace ruido cuestionando el accionar de la Iglesia Católica de España, no solamente de los sacerdotes. Menciona varios casos similares en los cuales cuestiona el accionar de la Iglesia Católica de España. Uno de los casos más flagrantes, lo voy a compartir contigo, es del sacerdote Jordi Ignasi Sanabria, lo voy a compartir en realidad con todos ustedes. Mira, ese sacerdote fue denunciado por un monaguillo de 13 años de Barcelona en el año 1988. Lo que menciona es que se dio a la fuga posteriormente. Todo lo que estoy mencionando está en este periódico El País, del cual estamos hablando. Posteriormente fue localizado el sacerdote en Ecuador, donde había ejercido sus funciones hasta el momento en el que fue localizado, y se dice que el obispado de Barcelona sabía en todo momento del paradero de este sacerdote. Claro, no, esas cosas efectivamente son, para empezar, son lo más triste que existe, eso ya lo dijimos. Segundo, tenemos que situarnos en la época, porque en los años 80, en los años 90, había tan poca experiencia en este tipo de acontecimientos que ya sabemos que efectivamente hay una especie de padrón de conducta que ante un fenómeno completamente novedoso y horrible a la vez, porque no es solamente novedoso, sino que es horrible, las autoridades al principio no supieron reaccionar de la manera correcta.
por desgracia, después se vio que no habían sido casos tan aislados, sino que había tenido cierta frecuencia, y entonces ya empezaron a sonar alarmas, ¿verdad? Y las grandes alarmas sonaron en el año 2002. Entonces, estos casos de los que habla El País de Madrid son casos de una época anterior, donde no se sabía tratar este tipo de problemática. Desde el año 2002 y sobre todo desde el 2004 en adelante, ya empiezan a corregirse rumbos. No se hace de la noche a la mañana. Tenemos que pensar todos los escándalos que hubo en Australia, los escándalos que hubo en Irlanda, ¿no es cierto? Y después, hace poco, también hubo en Chile, y algún caso hubo en Argentina. Entonces, ese tipo de cosas, la misma frecuencia ha permitido ya hacer un protocolo, ¿verdad? Un protocolo, y entonces correcto, este tipo de encubrimientos ya no es posible, ¿verdad? Es decir, quiero creer yo que no es posible. Andrés, ya para finalizar esta entrevista, muchas personas acá en el país, niños, adultos, habrán compartido otra vez con el padre Luis Teo González. Él falleció el año pasado acá en Bolivia, cumplió sus funciones y falleció en nuestro país. Habrán compartido con él sin conocer tal vez este antecedente. Claro. Todos cuando vemos a un sacerdote tenemos esa imagen, como lo decía al inicio de esta entrevista, de un guía, una persona correcta, justa, buena. Al escuchar ese tipo de noticias seguramente en más de uno se puede generar confusión, decepción, desconfianza. Así es. ¿Qué mensaje podemos dar en este momento a esas personas? Bueno, yo creo que el mensaje número uno es lo que dice el Papa Francisco. Es decir, estamos eliminando este tipo de fenómenos que son lo más triste que pueda ocurrir, y que además lo que podemos hacer es, ante todo, darnos cuenta de la gravedad terrible. Dice Jesús en el Evangelio que más le valdría a una persona que le ataran una rueda de molino al cuello y lo echaran al mar, a que esa persona pueda producir escándalo en un niño, en una persona indefensa, ¿no? Y entonces yo creo que eso es súper importante. O sea, necesitamos saber que la Iglesia está corrigiendo gracias también a los medios de comunicación. Recién dije algo del país como un poco quejándome, pero no, en el fondo yo estoy seguro de que los medios de comunicación han obligado a la Iglesia a rectificar rumbos, y la Iglesia ha reaccionado bien. Entonces, lo que me gustaría es que también ayuden los medios a rectificar rumbos en otros ámbitos, porque así como hay 2 casos en Bolivia que se hayan conocido, ojalá no haya más, podría haber más, pero bueno, por ahora se conocen 2. ¿Cuántos miles de casos ha habido cada año de abusos sexuales fuera de la Iglesia, ¿no? Definitivamente, entonces, totalmente de acuerdo. Eso es lo que, como sociedad, no es solamente para la Iglesia, debería ser para todos, porque los niños no solamente frecuentan el colegio, ¿verdad? El colegio católico, mucho menos, porque son pocos los colegios católicos en relación con la totalidad de los colegios. Entonces, vale la pena poner ese esfuerzo entre todos. Muy bien, Andrés Eichmann, coordinador de Voces Católicas, doctor en Filología y profesor de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias por orientarnos respecto a este tema y darnos tu punto de vista. Es otra oportunidad. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Gracias Andrés. Muy bien, nos damos una pausa y ya volvemos con más del programa. Esperemos. ¿Ya está? El trabajo, el esfuerzo y el aporte de las mujeres en el país y dentro de la familia es un tema de gran importancia en el cual nos vamos a enfocar a partir de este momento, porque hablamos de la primera Feria Alianza de las Organizaciones Sociales de Mujeres y vamos a conocer más acerca de esta actividad con nuestra siguiente invitada. Esta noche nos visita Miriam Guaraguara, coordinadora de género de la Junta
el trabajo, el esfuerzo y el aporte de las mujeres en el país y dentro de la familia es un tema de gran importancia en el cual nos vamos a enfocar a partir de este momento, porque hablamos de la primera Feria Alianza de las Organizaciones Sociales de Mujeres y vamos a conocer más acerca de esta actividad con nuestra siguiente invitada. Esta noche nos visita Miriam Guaraguara, coordinadora de género de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia. Miriam, bienvenida a Hora 23. Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación y así es, hemos venido justamente a anunciar, soy parte de una de las organizaciones que está participando en esta primera expoferia cultural y multisectorial, así la hemos denominado, que se va a realizar en la ciudad de Santa Cruz, en el Cambódromo, este 14 y 15 de diciembre. Muy bien, y tú decías, eres parte de una de las organizaciones, porque en realidad son bastantes y cada organización aglutina a gran cantidad de mujeres luchadoras que se esfuerzan y que aportan de gran manera y económicamente, por supuesto, al país y a la familia. ¿Cómo nace la iniciativa de crear esta primera feria? Es justamente para fortalecer, sobre todo, y visibilizar el aporte, como te decía, en la economía de las mujeres que todavía no está, ¿no? Pese a que nosotros somos el 49% de la población y que damos nuestro aporte, nuestro trabajo aún no está muy valorizado, no hay el valor que se le debe dar al aporte que nosotros hacemos, incluso desde la casa, ¿no? El aporte económico lo hacemos desde la casa, a veces el decir que somos solamente amas de casa en algunos casos no se valora y en realidad sí es un gran aporte que hacemos a nuestra economía de nuestro país. Esta feria está visibilizando todo ese trabajo desde las artesanas, desde las productoras, mujeres de distintos municipios van a llegar hasta el Cambódromo a exponer sus productos, va a haber música, por eso llamamos multisectorial, porque son desde diferentes sectores, ¿no? Va a haber música, va a haber un desfile de modas que estamos preparando allá, pero a nuestro estilo, no al comúnmente que se lleva a cabo en otros espacios. Muy bien, una feria multisectorial, una feria cultural, como usted se habrá dado cuenta por todo lo que nos detallaba nuestra invitada. Y las mujeres estarán como expositoras en esta feria. ¿Alrededor de cuántas mujeres participan? Muchísimas mujeres, en este momento no tenemos un número exacto, pero como he mencionado son varias organizaciones y lo característico, ¿no? Sobre todo las mujeres allí. Por eso estamos invitando cordialmente a todos a ser parte de esta gran feria que se van a llevar a cabo 2 días, viernes y sábado. El viernes se va a inaugurar a las 10 de la mañana. Vamos a contar con la participación de varias autoridades nacionales y tampoco va a tener costo el ingreso, ¿no? Están todos es totalmente gratuito, totalmente el ingreso gratuito. es libre. Sí. A ver, ¿cómo se han organizado para esta feria, Miriam? ¿Han contado con el apoyo de algunas autoridades? En este momento tú nos decías que contarán con la presencia de autoridades en la inauguración. Bueno, sí. Eso me lleva a pensar que también contaron con el apoyo de autoridades para la organización y la realización de esta feria, tal vez el apoyo también de algunas instituciones. Algunos ministerios voy a mencionar, temo equivocarme y olvidarme de algún nombre, pero podría mencionar el Ministerio de Culturas, el Ministerio de Comunicación, ¿no? Entre los ministerios que nos están colaborando, nos están cooperando con algunas cosas. Muy bien, esta es la primera feria, ¿existe la posibilidad de que contemos con esta feria en los próximos años? Claro que sí, esa es la idea, ¿no? De extendernos mucho más. Esta es una primera experiencia. Tal vez en otros departamentos también, porque ahora se realiza en Santa Cruz. Exacto. Esta es una primera vez que se está realizando en Santa Cruz y ya de acuerdo a la evaluación que hagamos vamos a ir pensando en qué otros departamentos. Obviamente vamos a estar en todos los departamentos. Esa es una idea ambiciosa, es un objetivo que esperamos poder cumplir y además cada año ir mejorando, ir aprendiendo, ir aumentando la cantidad de organizaciones y de mujeres participantes. Bueno, me imagino que todas ustedes que forman parte de estas organizaciones, que están como organizadoras de esta primera feria, están muy emocionadas y con mucha expectativa de que los resultados sean los mejores y sean los exitosos. Con esas ganas yo te pido, Miriam, que nuevamente hagamos la invitación a todas las personas que nos ven en este momento a nivel nacional a que puedan dirigirse y ser parte de esta primera feria Alianza de las Organizaciones Sociales de Mujeres.
Bueno, les hago llegar la invitación extensiva a todas las mujeres y varones en todo caso para que puedan participar, vengan con toda la familia, vamos a estar esperándoles, como les indicamos, va a haber absolutamente de todo, va a haber música, va a haber danza y sobre todo va a haber la calidez de recibirlos a todos ustedes. Los esperamos por favor el día viernes y el día sábado vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muy bien, Miriam Guaraguara, coordinadora de género de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia. Felicidades, extiendo la felicitación a través de tu persona a todas las mujeres por esta iniciativa y que sea todo en éxito. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, gracias. Muy bien, continuamos contigo, Juan Pablo. Muchas gracias, Paola. De inmediato nos vamos a revisar tweets importantes de la jornada de este martes. Uno que fue replicado en varios medios, el del presidente Evo Morales. Él apuntó: expresidentes que apoyaron invasiones, privatizaciones de recursos naturales, que nunca entendieron reivindicaciones de los pueblos, cuestionan mi candidatura del movimiento obrero que nacionalizó los recursos naturales. Seguramente quieren, dice Morales, que Bolivia vuelva al pasado sin empresas estratégicas. Comentarios a propósito de ese criterio. El ciudadano Benito Cala dice: y darle las reservas naturales protegidas a los chinos para depredar no es lo mismo, explotan la madre tierra y a los compatriotas. Otro punto de vista y otro tuit, el del abogado Franz Rafael Barrios, escribió: tu candidatura de facto es imposible a la luz del vigente y eficaz artículo 168 de la Constitución y de las leyes que impiden repostular el 2019. El orden público ordena cesar funciones en enero de 2020. Y el último punto de vista, otro ciudadano, en este caso Humberto, apuntó: el problema es que usted quiere seguir siendo presidente sin que el pueblo lo quiera, el poder ya lo nubló, ya no ve. Si no fuera por el gas, no hubiera durado tanto como presidente. Y a 1 minuto de las 0 horas con 30 minutos nos despedimos. Hasta más tarde con todos ustedes. Chao Paola, chao María. Chao Juan Pablo, chao Paola, eso fue todo. Nos reencontramos dentro de unas horas con más de Hora 23, con muchos más temas interesantes. Muy bien, miércoles 12 de diciembre, mitad de semana, estamos viviendo una ola de calor en varios departamentos del país y veremos cómo esta continúa para la presente jornada. Conocemos los datos del tiempo gracias a AccuWeather. Familias bolivianas, buen descanso.